Bendiciones, amados hermanos. En este día damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder compartir su palabra. El tema de este día del cual quiero hablar se titula Llama de Fuego. La Biblia nos habla en el libro de Hebreos, en su capítulo 1, versículo 7. Dios nombra a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Qué es una llama de fuego? Vamos a tratar de entender qué es lo que la palabra de Dios nos dice con este versículo de la Biblia. Llama de fuego. Una llama de fuego, estamos hablando de algo que puede llegar a ser grande, comenzar pequeño pero ser grande. Pero la primera característica que yo veo en una llama de fuego es que una llama sola se va a apagar. Una llama sola no va a poder hacer algo grande si no se une a más llamas, si no produce más llamas para poder crecer. La Biblia nos habla desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis acerca de la unidad. Si algo debemos de entender, todos los que ministramos el Evangelio, la palabra de Dios, todos aquellos que de una u otra forma servimos a Dios en este Evangelio maravilloso, que debemos de unirnos unos con otros para poder ser no simplemente una llama. Cuando hay varias llamas de fuego unidas, dejan de ser una llama y se convierte en algo grande, en un incendio. La palabra de Dios dice que cada ministro es una llama, que Dios llama a cada ministro llama de fuego. Solos no podemos llegar a nada. Solos no podemos crecer, no podemos avanzar, no podemos ser grandes. La iglesia, Cristo dijo acerca de la iglesia, que la iglesia era como un cuerpo, donde hay muchos miembros, cada uno en diferentes funciones, pero cada uno en su función que desarrolla es importante para que ese cuerpo permanezca. La Biblia también nos habla que un reino no puede estar dividido entre sí. Una llama de fuego debemos de entender, si alguien cree ser ministro de Dios, para poder sobrevivir, subsistir, para poder crecer, necesita unirse con los demás. Solos no podemos. Este camino no es un camino de caminar solos. Jesús en su oración dijo al Padre que ellos sean uno como tú y yo somos unos, hablando acerca de la unidad. No podemos creer que vamos a alcanzar magnitudes grandes o grandes cosas yendo solos. Necesitamos al hermano, necesitamos al compañero, necesitamos unirnos para dejar de ser una llama solitaria y ser algo grande en Dios. Lastimosamente, cuesta que el pueblo de Dios nos unamos. Pero es tiempo de entender lo que este verso nos habla, que Dios hace de sus ministros llama de fuego. Cuando vemos un incendio en lo terrenal, cuando vemos un incendio, no se dice salía la llama, dice salían muchas llamas. Es decir, aquello creció porque hubieron varias llamas que se unieron. El evangelio puede crecer, tú puedes crecer, tu ministerio puede crecer, tu visión puede crecer si te unes a otras llamas de fuego. Dios está llamando a que su iglesia seamos una sola. La Biblia dice que en el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, dice la Biblia que todos los que ahí estaban unánimes, estaban juntos.
Es cuando Dios empieza a obrar, cuando Dios empieza a mostrar su grandeza, cuando hay unidad en el pueblo de Dios. No cuando el pueblo está desunido, no cuando creemos que podemos solo. Vamos a terminar apagándonos todos, vamos a terminar apagándonos espiritualmente hablando. Debemos de estar encendidos, pero para estar encendidos el primer punto es unidad. Dios nos está llamando a ser unidos. Hoy vemos lastimosamente muchas situaciones donde el pueblo de Dios se ataca uno con otro, donde el pueblo de Dios, en vez de unirse, levantar al caído, seguir hacia adelante, nos atacamos unos con otros, y esto no nos lleva a un crecimiento. Esto nos apaga espiritualmente, esto apaga el propósito, esto apaga la visión de Dios, esto apaga y destruye el plan de Dios, porque el plan de Dios es que la iglesia esté unida. El plan de Dios es que su iglesia permanezca como una sola, como un solo pueblo, un solo rebaño, un solo pastor, que es Cristo Jesús. La palabra del Señor nos enseña, como ministros de Dios, todo el que ministra en este evangelio es una llama que necesitas unirte al grupo, unirte a la iglesia de Cristo Jesús, unirte con tus hermanos. No puedes estar desunido. Nos necesitamos unos con otros. Necesitamos al hermano, necesitamos a la hermana, necesitamos a cada iglesia, necesitamos que nos unamos como un pueblo en Cristo Jesús. Muchas veces el mundo secular, el mundo afuera, se une para propósitos que muchas veces van a perecer. Pero nuestro propósito es anunciar el evangelio. La palabra del Señor dice que el ladrón, hablando del enemigo, de Satanás el diablo, que el Señor le reprenda, él vino para matar, hurtar y destruir. Mas Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero es necesario que la iglesia se una hoy en día. Es triste ver cómo hoy dentro de las congregaciones hay desunión, hay separaciones. Es triste ver hoy en día cómo entre ministros de Dios, siervos de Dios, hoy en día están desunidos unos con otros, uno creyendo ser mejor que el otro, uno creyendo tener mejor capacidad o mejor virtudes que otro, cuando Dios no nos ha llamado a eso. La Biblia dice que a cada uno se le ha dado conforme a su capacidad. Es tiempo, pueblo de Dios, de que nos unamos. Otra característica de una llama de fuego para poder sobrevivir, necesita algo que le sirva de combustible. El Espíritu Santo de Dios nos fue dado. La Biblia dice que no estamos solos, que el Consolador está con nosotros. Es necesario que entendamos que humanamente solos no podemos hacer nada. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Una llama de fuego necesita algo que la esté avivando. Una llama de fuego necesita, para poder sobrevivir y seguir siendo esa llama de fuego, algo que la esté alimentando. La iglesia necesita volver al Espíritu de Dios. La iglesia necesitamos volvernos a reconciliar con el Espíritu Santo de Dios. Una llama de fuego no se basa en su grandeza, porque si no hay nada que la mantenga viva, se apagará. Si hay algo que va a mantener vivo el fuego, el poder, las maravillas de Dios dentro de las congregaciones, es el Espíritu Santo. No son las luces, no son las pantallas, no son los instrumentos, no son los cantantes, no son los predicadores, no son los pastores, no son los ministros. Lo que va a mantener vivo ese lugar se llama Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es como el combustible que hace que esa llama no se apague. Es el combustible que hace que esa llama
crezca, que esa llama se mantenga encendida. Porque hoy vemos ministros, ministerios, nos vemos nosotros mismos muchas veces apagados, porque hemos alejado al Espíritu Santo de Dios de nosotros, aquel Espíritu que nos mantenía vivos, aquel Espíritu que nos daba la libertad para adorar, ese Espíritu que nos daba la libertad para poder exaltar el nombre de Dios, para poderle anunciar al mundo que hay un Cristo vivo. Muchas veces nuestros cultos hoy en día son apagados. Nuestros cultos decimos, bueno, ya no es igual que antes, ya no vemos las maravillas de Dios, ya no vemos el poder de Dios moverse. Porque hemos alejado lo más importante. Hemos traído a nuestras congregaciones muchas cosas, hemos traído a nuestras congregaciones cosas materiales, cosas que impresionan al hombre, pero no a Dios. La palabra del Señor habla a tiempo. Estamos a tiempo. Nos hemos vuelto ministros apagados. Nos hemos vuelto una iglesia apagada. Una iglesia que parece ser como las demás. No somos como los demás. Nosotros, dice la Biblia, somos el pueblo de Dios. Somos aquellos que hemos sido dejados en esta tierra para llevar un evangelio de verdad, un evangelio de liberación, un evangelio de unidad, un evangelio vivo, como una llama de fuego. Hay una característica: nadie puede resistir el fuego, nadie puede estar en el fuego y estar igual. Hoy, si nos comparamos a muchas organizaciones del mundo, a nivel mundial, sin importar qué tipo de organización sea, parece ser que la iglesia se ha vuelto una organización más y no una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Parece que ya no hay ese mover del poder, del Espíritu de Dios, ese poder derramarse en las congregaciones, porque nos hemos alejado del Espíritu Santo. Decimos tener el Espíritu, decimos somos templo y morada del Espíritu Santo, pero un fuego se ve donde pasa, donde ha pasado un incendio, donde ha pasado un fuego, se ve. Hay una marca, hay una huella que ha dejado aquel fuego. La Biblia dice: Él llama a sus ministros, Él hace de sus ministros llamas de fuego. Nosotros debemos de entender esta palabra. Esta palabra significa que nosotros necesitamos de Dios para poder estar encendidos espiritualmente hablando. Necesitamos de Dios. Nos hemos llenado de palabra, nos hemos llenado de cosas materiales, nos hemos llenado de tantas cosas en la iglesia, y muchas veces hemos olvidado que lo que nos mantiene vivos se llama Espíritu Santo de Dios. No es palabra de hombre, no es palabra de libros, no es palabra de internet, no es palabra de humana, es palabra de Dios la que nos mantiene vivos. El poder del Espíritu Santo, el que a ti y a mí nos mantiene de pie como cristianos. Si quieres mantenerte firme, si quieres seguir hacia adelante y llegar hasta la meta final, necesitas aquel que te va a mantener vivo en este camino. Se llama Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que Dios le habló al profeta y le dijo: vivirán esos huesos. El profeta le dijo: Señor, tú lo sabes. ¿Sabe por qué? Porque el profeta estaba viendo un campo de huesos, huesos secos, huesos divididos entre sí, huesos que estaban muertos. La Biblia dice que cuando el profeta comenzó a profetizar sobre esos huesos, los huesos se unieron. No solo es de estar unidos, no es solo estar en el mismo propósito humanamente. Los huesos se unieron, crecieron tendones, creció carne, piel sobre de ellos. Pero la Biblia dice que faltaba lo más importante. Le dijo: profetiza de los cuatro vientos al Espíritu de Dios. Y el profeta dijo: Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán, dice el Señor. La iglesia debe de entender algo: no solamente es unirnos, sino también venir a la presencia de Dios, al Espíritu Santo de Dios, volvernos a Él, volvernos a su presencia, volvernos a su palabra.
Porque Dios nos habla hoy. Estamos a tiempo. Los tiempos son malos, pero la iglesia debe de estar en victoria. Los tiempos que hoy vivimos a nivel mundial pueden ser difíciles y me puedes hablar de que el mundo se queja, de que el mundo llora, pero la iglesia tenemos que estar como llamas encendidas, llamas de fuego. La palabra del Señor nos habla a tiempo. Este es el tiempo de volvernos a Dios. Muchos nos hemos apagado. Muchos hemos apagado nuestros ministerios. Porque salió el orgullo. Salió la altivez. Apartamos a Dios y nos pusimos nosotros por delante. Dejamos a Dios a un lado. Aquel que nos mantenía vivos espiritualmente. Muchos crecimos. Así es el fuego. Muchas veces el fuego crece. Pero de repente aquello que lo alimentaba ya no está y empieza a apagarse. Eso ha sucedido en muchos de nosotros, amados hermanos. Aquello que un día nos hizo crecer, aquello que un día nos llenaba, aquello que un día nos usaba. Se nos olvidó que no éramos nosotros. Se nos olvidó que no era nuestro conocimiento, que no era nuestra sabiduría, que lo que nos hizo crecer, que lo que nos hizo avanzar, se llama Espíritu Santo de Dios. Es tiempo que nos volvamos a Dios. Es tiempo que volvamos a Él. La palabra de Dios dice que si la sal se vuelve insípida, no sirve más que para ser hollada. Esto significa pisoteada por los hombres. Llamas de fuego. Enciéndete hoy. Enciéndete. Tú puedes decirme, hermano, yo tengo capacidades, hermano, yo tengo talento. No importa tu talento, no importa tu capacidad, si no hay quien te encienda. Puede estar hablando materialmente un recipiente con gas, pero si no hay una llama que lo va a encender, si no hay algo que le va a dar fuego, eso seguirá siendo gas. Tú podrás tener muchos talentos, tú y yo tendremos muchas capacidades, talentos, pero si no nos volvemos al Espíritu, a la presencia de Dios, si no nos volvemos a humillarnos delante de Dios y a decirle, Señor, no es por mí que yo hago lo que hago, no es por mí que yo puedo crecer, es porque tu Espíritu está en mí. Vuelve tu espíritu, vuélvete al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos habla a ti y a mí, amado hermano. Es tiempo que nos volvamos a encender. Que las iglesias entendamos que lo principal en un servicio es el Espíritu de Dios. No es el predicador invitado, no es el cantante, no es el músico, es el Espíritu Santo de Dios. Debemos de entender que la gloria y la honra es para Dios exclusivamente. Él no comparte su gloria con nadie. Que tú y yo solo somos una llama que si no dependemos de Él nos podemos apagar en cualquier momento. Una llama que si no dependemos de Dios nos podemos consumir. No podemos sobrevivir si el Espíritu Santo no está en nosotros. No vamos a llegar lejos si no nos volvemos a Dios. No vamos a llegar lejos si no nos volvemos al Espíritu. Ya dejémonos de pelear, ya dejémonos de querer ser más que otro, ya dejémonos de querer tener más que otro. Las ovejas no son tuyas, no son mías. El pueblo de Dios no es tuyo, no es mío. La palabra de Dios es para que la anunciemos, para que traigamos las almas a Cristo. Él es el único que dio su vida por la humanidad, el único
único que merece gloria, el único que merece honra, el único que merece toda adoración. No nosotros solo somos una llama de fuego que si nos apegamos al Espíritu Santo podemos crecer, pero en el momento que nos apartemos de Él vamos a desaparecer. En el momento que no tengamos a ese Espíritu con nosotros, desaparecemos y nos apagamos. Como llamas de fuego, dependemos de Dios. No dependemos de nosotros mismos. Una llama de fuego. Quizás algún día has encendido algo, literalmente hablando. Recuerdo cómo se comienza un fuego. Un fuego que comienza con una llama. Pero esa llama necesita que se le ponga combustible, ya sea leña o cualquier tipo de combustible, para poder crecer. Se necesita algo que la va a hacer crecer y la mantenga ahí. Desde el momento que aquello que la hacía crecer no está, esa llama empieza a apagarse y se hace nada. Se apaga. Muchos nos hemos apagado. Muchos nos alejamos de Dios cuando Dios nos hizo crecer, cuando Dios nos quería usar. Creímos que éramos nosotros y nos hemos apagado. Es tiempo que vengamos a Dios y le digamos: Dios, Espíritu Santo, vuelve a mí, vuélveme a encender, vuelve a encender la llama. Por eso hay gente que hoy no quiere orar. Por eso hay gente que hoy no quiere ayunar. Las iglesias antes oraban, en las iglesias antes se ayunaba, en la iglesia antes se predicaba la palabra de verdad y con rectitud, tal y como está en la palabra. Hoy no se hace porque hoy se trata de agradar a los hombres y no a Dios. Es tiempo que agrademos a Dios, el que nos mantiene, el que nos hace crecer, aquel de quien dependemos. La iglesia hoy nos hemos vuelto dependientes de muchas cosas menos de Dios. En las iglesias se habla que dependemos de finanzas, porque si no, la iglesia no puede seguir adelante. Tú no necesitas de finanzas cuando tienes a Dios de tu lado, porque Dios es el dueño de la plata y del oro. La iglesia no necesita, oiga bien, de lo material cuando tiene a Dios de su lado, porque la Biblia dice: mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, mas Dios tiene cuidado de ellos. ¿Cómo tú crees que Dios no va a cuidar de su iglesia? El problema es que nos hemos hecho dependientes de lo material, dependientes de las cosas de este mundo y no de Dios. Es tiempo que nos volvamos a su Espíritu. Es tiempo que volvamos a su presencia. Esa presencia maravillosa. Esos días donde no te querías ir de su presencia, donde la presencia de Dios te quebrantaba, donde la presencia de Dios te conmovía. Es tiempo que volvamos a Él. Hoy hacemos cultos maravillosos, pero no hay presencia. Hoy hacemos cultos llenos de tanta gloria humana, pero no hay presencia de Dios. La gente sale de nuestras congregaciones y sale igual, salen vacíos. Por eso hoy en las iglesias encuentras muchas personas llenos de miedo, llenos de temor. Muchas personas que dicen estar con Dios a su lado, pero en realidad lo que están son cargados de problemas, de preocupaciones, porque no han hallado un verdadero descanso en Dios. Cuando la Biblia dice: aquel que esté cargado y trabajado, venid a mí, porque yo os haré descansar, dijo el Señor. Pero esto es cuando te metes en la presencia de Dios y empiezas a depender de Él, así como una llama depende de aquello que lo mantiene. La iglesia tiene que aprender a depender del Espíritu de Dios. Cuando hay problemas, el Espíritu de Dios es quien te levanta.
Cuando hay dificultades, el Espíritu Santo quien te levanta y te da nueva fuerza. Es tiempo, iglesia, de volvernos a encender en Dios. Como llama de fuego necesitas a Dios. Tú puedes decir que tienes gloria, que tienes grandes cosas, pero si te alejas de Dios, vas a perecer, te vas a apagar. En el Evangelio solo permanecen y subsisten los que se apegan al Espíritu de Dios. Podrás hablar de grandeza, yo podré hablar de grandezas, pero eso es nada. Eso se acaba. Salomón dijo: vanidad de vanidades, todo lo que está bajo el sol es vanidad. El Espíritu Santo de Dios, el combustible que tú y yo como llamas necesitamos. Tú y yo necesitamos volvernos al Espíritu, volvernos a la unidad, volvernos a Dios, al plan de Dios, y ser un fuego que vaya por este mundo y anunciemos una verdad. Que cuando vayamos a aquel que no conoce de Dios y le digamos: Cristo te ama, esta persona pueda ver en ti y en mí un cambio, algo diferente a los demás. Cuando alguien se mete a la presencia de Dios, trae algo diferente que el mundo no tiene. Es tiempo que tú y yo entendamos eso. Necesitamos a Dios. Necesitamos su Espíritu. Solo he tocado 2 puntos en este día. La unidad entre hermanos, como llamas que somos. Pero lo más importante, que te unas al Espíritu. Que dejes que el Espíritu te encienda y te mantenga encendido. No te alejes de Él. No te apartes del Espíritu Santo, porque si no morirás. Ciertamente, espiritualmente vas a morir si el Espíritu de Dios no te ministra, si el Espíritu de Dios no te llena. Vas a perecer. Podrás tener toda la sabiduría, podremos tener todo, mas sin embargo necesitamos su Espíritu. Volvámonos a Dios y encendámonos como llamas de fuego que somos. En el nombre de Jesús, yo le pido a Dios que nos volvamos a encender y vayamos por este mundo como un fuego unido, trayendo un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Muchos han querido traer esperanza a través de un canto, a través de algo que han hecho ellos mismos. Solo hay algo que al hombre le puede traer esperanza en este mundo lleno de maldad. Y eso es el Evangelio de Cristo Jesús, ministrado por la iglesia y por el Espíritu Santo, que hace que la iglesia se mantenga de pie. Yo doy gracias a Dios por esta palabra, porque sé que yo necesito de Dios. Yo necesito, al igual que usted, necesito que Dios vuelva a encender en mí una pasión por buscarle, una pasión por servirle, una pasión por entregarme a Él. Algo que me haga crecer en el Espíritu. Unámonos a Dios. Busquemos de Dios ahora. Busca en oración. Busca en oración. Clámale a Dios. Lee su palabra. Lee su palabra. Eso es como le estás echando leña a tu fuego. Ponle palabra, ponle oración, ponle ayuno, ponle búsqueda de Dios. Y tú vas a crecer. Tú vas a crecer espiritualmente. Esa es la forma de crecer en el Espíritu.
palabra, oración y ayuno. Ese será el combustible que el Espíritu Santo va a usar para hacerte crecer. Que el Señor te bendiga y recuerda, eres una llama de fuego. Necesitas a Dios para no apagarte. Necesitas su Espíritu para no apagarte. Apégate a Él. Que el Señor te bendiga.